sempre vai existir a lembrança dela, não só no Dia das Mães, não só no Natal, não só nessas datas. A lembrança dela, ela é diária. La mujer en este video es Ana Carolina Cunha de Oliveira, y a quien extraña tanto es a su pequeña hija Isabela, arrebatada de su lado en un polémico episodio que todavía genera debates en Brasil. ¿Puede un padre anteponer el amor por una pareja al amor por alguien que lleva su misma sangre? Esa pregunta es una de las tantas que ha generado este caso que te invitamos a ver hasta el final, para que encuentres las respuestas y te formes tu propia opinión. En ocasiones, el mal se esconde donde menos lo imaginamos. El caso de Isabela Nardoni. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. El 18 de abril de 2002, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, nació Isabela Oliveira Nardoni, a quien los medios dieron en llamar Isabela Nardoni, poniendo adelante el apellido paterno, pese a que en Brasil los niños llevan el materno primero. La niña fue hija de una pareja muy joven, integrada por Alexandre Alves Nardoni y Ana Carolina Cunha de Oliveira. Ambos se conocieron mientras estudiaban en la escuela secundaria y comenzaron una relación amorosa que duró aproximadamente 3 años. De manera sorpresiva y con tan solo 17 años, la joven quedó embarazada, noticia que no fue muy bien recibida por su pareja, en vista de que él comenzaría a cursar la carrera de Derecho en la universidad. Según las referencias de algunos medios, la familia de Alexandre pertenecía a la clase media acomodada y tenía altas expectativas en cuanto al futuro de su hijo. Por ende, la noticia tampoco causó gran alegría. A pesar de las diferencias, se esforzaron en vivir juntos y le dieron la bienvenida a Isabela. Pero cuando la niña tenía 11 meses, la pareja decidió separarse. A partir de ese momento, madre e hija vivían en casa de los abuelos maternos. La interacción entre ellos como padres fue llevadera y no tuvieron problemas por la manutención, pues Alexandre estaba al pendiente de cubrir las necesidades de su hija. Sin embargo, todo eso cambió cuando conoció a Ana Carolina Jatobá, una compañera de la universidad con quien rehizo su vida. En el desarrollo del caso, nos referimos a ella por su apellido Jatobá, evitando así generar confusión con la madre de Isabela. Durante los siguientes 4 años, la relación se tornó un poco difícil y los padres se comunicaron muy poco debido a que Jatobá sentía celos por la madre de la primogénita. Sin embargo, todo pareció mejorar con la llegada de los hijos de la nueva pareja, Pietro y Cauã. Ya en mejores términos, los progenitores de la pequeña acordaron que pasaría los fines de semana con su padre, 2 veces por mes. La niña manifestaba un amor especial por su papá, y aunque después se supo que cada vez que iba de visita, la conflictividad entre Alexandre y Jatobá se incrementaba, Isabela nunca le habló de eso a su mamá. Quienes sí notaban las tensiones eran los vecinos del departamento de la pareja, pues las discusiones escalaban hasta un punto en el que cualquiera podía escucharlos. Y según esos relatos, el motivo de la discordia era la niña, de quien la madrastra supuestamente sentía celos. Sin embargo, salían de paseo como una familia de 5 miembros,
y mantenían actividades sociales en las que se les veía en armonía. Así, llegamos al sábado 29 de marzo de 2008, cuando, según lo que relató Alexandre, todos asistieron a una fiesta, y de regreso a casa, los niños se quedaron dormidos en el auto. Al llegar al estacionamiento del conjunto residencial donde vivían, él decidió subir primero a Isabela, a quien llevó cargada para no despertarla. Dejó en el auto a su mujer y a los 2 chicos, a quienes buscaría después. Acostó a la niña en la cama del cuarto de huéspedes, que usaba cuando iba los fines de semana, y bajó al auto para ayudar a Jatobá con los niños. Cuando regresó al departamento, comenzó una escalofriante historia. En horas de la noche, el encargado de seguridad del edificio London de Sao Paulo, donde vivían los Nardoni, escuchó un fuerte ruido en los jardines y se asomó a verificar lo que sucedió, sin imaginar lo que encontraría. Allí yacía el cuerpo de la pequeña Isabela, de tan solo 5 años, luego de haber caído del departamento de la pareja, ubicado en el 6º piso. En vista de la trágica sorpresa, el vigilante llamó al administrador de la residencia, Waldir Sosa, quien se acercó, le tomó el pulso a la pequeña y de inmediato llamó a las autoridades. Mientras esto ocurría, el padre se acercó al lugar y Jatobá, por su parte, luego de comunicarse con su suegro, llamó a la madre de la niña para informarle lo que había sucedido. Ana Carolina estaba cenando en un restaurante cercano y llegó rápidamente. Se acercó a su hija y notó que agonizaba. Sin separarse de su lado, le hablaba y le pedía que se quedara con ella. Le recordaba que tenían planes juntas para los próximos días. Le decía cuánto la amaba. Y de esa dolorosa escena fueron testigos todos los presentes. Tras una larga espera de 40 minutos, finalmente Isabela fue trasladada en una ambulancia al hospital. Respecto a lo ocurrido después, hay 2 versiones. Una indica que el corazón de la niña se detuvo en la ambulancia y aún así continuaron el recorrido a toda prisa con la esperanza de que el personal de la sala de emergencias lograra reanimarla. Luego de intentar durante 34 minutos que recuperara el ritmo cardíaco, tuvieron que declarar la defunción de la pequeña. La otra versión indica que cuando la subieron a la ambulancia, ya sabían que no había posibilidad de reanimarla y que le informaron eso a la madre, quien se desplomó al perder toda esperanza. Sin embargo, cuando pudo sobreponerse un poco, se acercó a su niña y le dijo que se podía ir en paz, que volara libre y que ella se encargaría de aclarar todo lo que había ocurrido. Todo apuntaba a que el deceso de la pequeña había sido consecuencia de un terrible ataque, pues, según Alexandre, un ladrón vestido con una camisa negra había entrado a su casa y arrojó a su hija por la ventana. Tomando este relato como certero, la policía realizó una búsqueda de dicho sujeto en el garaje, el sótano y los alrededores de la residencia. Incluso extendieron el rastreo hasta 2 cuadras de distancia, sin encontrar ninguna señal del sujeto. Al unísono, comenzaron a hacer las investigaciones pertinentes dentro de la vivienda, a fin de determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos. Dichas pesquisas estuvieron a cargo de la jefa de la policía, Renata Pontes. A su llegada al departamento, encontró algunos rastros de sangre en varios lugares, mucho desorden, platos sin lavar, ropa en el piso y la malla protectora de la ventana del cuarto donde dormía la niña, cortada intencionalmente. Otros tantos detalles llamaron su atención, entre ellos que la puerta de la entrada no había sido forzada. El presunto ladrón no se llevó ningún objeto de valor o pertenencias de la familia. Nada indicaba que en ese hogar hubiera ingresado un extraño, lo que le hizo pensar que no se trató de un robo. Además, resultaba inconcebible que un asaltante, sabiendo que tenía poco tiempo para actuar,
eligiera cortar la malla de una ventana y lanzar a una inocente niña al vacío sin ningún motivo. Lo ocurrido allí se asemejaba más a un crimen. Lo que no se entendía era el porqué. Por su parte, el padre y la madrastra de la menor de edad fueron a la comisaría a rendir declaraciones con respecto a lo que había sucedido y mantuvieron el mismo relato que les contamos hace un momento. Un ladrón ingresó a su departamento y lanzó al vacío a la pequeña. Más allá de la mirada experta de la jefa de policía, que indicaba que algo no calzaba en la historia, el trabajo de los peritos arrojó datos que respaldaban sus sospechas. Al buscar evidencias de forma minuciosa en el domicilio, encontraron varios rastros de sangre que echaban por tierra el relato de la pareja. Entre ellos, uno en el marco de la puerta y otro en una pieza de tela sumergida en un balde con una sustancia. El médico forense, Paulo Tiepo, fue el encargado de realizar la autopsia y determinó que la pequeña tenía una herida en la frente, incompatible con la forma en la cual fue hallado el cuerpo en el jardín del edificio. Además, el tono azulado de las uñas, así como marcas en el cuello, sugerían que le habían impedido respirar. Así quedó asentado en el informe entregado por el Instituto de Medicina Forense de Sao Paulo. Con todos esos nuevos elementos que iban surgiendo, la historia comenzó a dar un giro sorprendente, y apenas trascendieron los primeros detalles a los medios, las reacciones no se hicieron esperar. La edad de Isabela, el entorno de clase media que rodeaba el hecho, y la figura de una madrastra que desde que existen los cuentos infantiles despierta suspicacia, convirtieron el caso en el principal tema de discusión no solo en la ciudad donde ocurrió, sino en todo Brasil. Ávidos de información, los ciudadanos querían más detalles, y como consecuencia los periodistas comenzaron a ejercer mucha presión a las autoridades. Se apostaban en las afueras de la comisaría, perseguían a la madre y a la familia de la pequeña. Incluso al padre y a la madrastra los inculparon apenas aparecieron los primeros indicios de dudas sobre su historia, y para la ciudadanía ya eran considerados criminales, mucho antes de culminar la investigación. Esto hizo que la población en general se enardeciera, y el caso tomó proporciones inesperadas, tanto que incluso el presidente de Brasil, para ese momento, Lula da Silva, lo mencionó y le pidió a los pobladores que actuaran con calma y prudencia. Por su parte, la madre de la niña y su familia mantenían que lo ocurrido con la pequeña fue un accidente. Para ellos, era impensable que Alexandre y Jatobá pudieran haberle hecho daño. Pero en vista de las pruebas, se determinó que ellos eran los únicos sospechosos en el caso y fueron detenidos en arresto provisional. En sus declaraciones, mantuvieron firmemente su inocencia, repitiendo la misma versión. Luego de 20 horas de interrogatorio, los dejaron en libertad. Para entonces, ya tenían abogados y el fehaciente apoyo del padre de Alexandre, Antonio Nardoni, quien se convirtió en un hombre tan mediático que parecía ser él quien defendía a la pareja. Debido a que Antonio, quien aparentemente tomaba las decisiones, un medio de comunicación le comentó su interés en realizarle una entrevista a la pareja, y él estuvo de acuerdo. Pero fue poco usual, ya que incluyeron un detector de mentiras y el resultado no los favoreció. Como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Sofrendo muito. Com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento, sendo que nós somos totalmente inocentes. Nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família somos todos unidos, né? E nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, tudo na nossa vida. Luego de esto, la población sintió más repudio por Alexandre y su esposa, alegando que mentían. De allí en adelante, cada entrada o salida de la pareja generaba un caos,
pues cerca de la residencia se agolpaba gente. Frente a la policía ocurría lo mismo, y los insultos y amenazas eran una constante. Mientras tanto, las autoridades continuaron con su arduo trabajo, por lo que decidieron hacer una recreación en la escena del crimen la mañana del domingo 27 de abril del 2008, que duró aproximadamente 7 horas, y a la que fueron invitados los presuntos implicados, pero se negaron a participar. Afuera del edificio, las personas se aglomeraron para observar lo que hacían los especialistas. Se trató de un hecho de mucha carga emocional, ya que los expertos llevaron una muñeca con el mismo tamaño y peso de Isabela para hacer diferentes pruebas. Así, pudieron demostrar que no fue arrojada con fuerza a través de la malla de la ventana, como supuestamente había hecho el asaltante desconocido. Todo indicaba que había sido deslizada y tomada por las muñecas hasta dejarla caer. Esto les permitió atar cabos y unir cada uno de los eslabones para lograr estimar lo que sucedió en orden cronológico, identificando con exactitud lo acaecido en tiempo y espacio y concluyendo nuevamente que era imposible la presencia de una tercera persona. Así, determinaron la responsabilidad de la pareja en el hecho. Tomando en cuenta todas las evidencias, el 7 de mayo del 2008, el juez Mauricio Fosser ordenó el arresto preventivo de ambos, quienes se encontraban en el domicilio de la madre de Jatobá. Los hijos de la pareja quedaron a cargo de la abuela materna. La llegada a la delegación se tornó muy complicada. Nuevamente había una turba en los alrededores. Personas conmocionadas y enfurecidas querían arremeter contra los sospechosos, y en medio de ese grupo se entremezclaban los trabajadores de la gran cantidad de medios de comunicación que dieron cobertura al caso y que quedaban rodeados de manifestantes. Francisco Sembranelli, el fiscal del estado de Sao Paulo y encargado del caso, estaba listo para presentar el expediente ante la Cámara Criminal, pues tenía la plena certeza de que esa instancia decidiría que Alexandre y Jatobá debían ser sometidos a un juicio. A principios de 2009, por unanimidad, 3 jueces de la Cuarta Cámara Criminal del Tribunal de Justicia decidieron que la pareja sería llevada a un jurado popular. Transcurridos 2 años, el 22 de marzo del 2010, se dio inicio al juicio, y a lo largo de 5 días, el jurado, conformado por 7 personas, 4 mujeres y 3 hombres, asumió la enorme responsabilidad de tomar una decisión en un juicio tan mediático y relevante. Para poder llegar a una conclusión, escucharon a 23 testigos. Los presuntos perpetradores permanecían recluidos en la prisión de Tremembé, ubicada a 147 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo. Las afueras del Foro de Santana estaban repletas de personas con pancartas, franelas y consignas que se acercaron incluso desde otras ciudades de las afueras de Sao Paulo, en apoyo a Ana Carolina y pidiendo justicia para su nena. La otra masa grande de personas la conformaban reporteros y técnicos de medios brasileros e internacionales, quienes transmitieron en directo la llegada de los acusados y el traslado de vuelta a prisión al concluir cada jornada. Gran parte del país seguía a diario el avance del juicio, reviviendo con dolor lo sucedido aquel 29 de marzo del 2008. Los Nardoni cambiaron de abogado y los representó Roberto Pottwal, un respetado profesional con una trayectoria exitosa y por demás reconocida en el país. Su alegato se basó en que las pruebas de la fiscalía no eran suficientes para demostrar e incriminar a la pareja, y además insistió en que su lugar de residencia era vulnerable al ingreso de cualquier extraño. Por su parte, el fiscal Francisco estaba seguro de la culpabilidad de los acusados, así que se apoyó en el cuerpo de pruebas y en sus testigos, siendo la madre de Isabela la figura central. En medio de una narración que, por supuesto, resultó muy emotiva,
habló de los muchos sueños que Isabela no pudo cumplir y lamentó, entre otras cosas, que su hija quería aprender a leer y no pudo hacerlo. Con respecto a la pareja, mencionó los celos enfermizos que Jatobá sentía por ella, lo que consideró motivo del crimen, y dio a conocer un hecho que había ocurrido con Alexandre, en el que aparentemente la amenazó de muerte por pedirle alimentos para la niña. Al culminar, el representante legal de los acusados solicitó el aislamiento de la madre, alegando la importancia del careo entre ambas partes y evitando, a su vez, que ella se relacionara de alguna manera con el jurado. El juez, Mauricio Fossen, accedió a la petición y ella permaneció sola en una habitación en la misma corte, hasta la culminación del juicio. Esto fue una situación muy dura para Ana Carolina, según manifestó posteriormente. En la sala del tribunal se presentó un informe forense más detallado, que fue lapidario para los presuntos implicados. Se llegó a la conclusión de que la nena había sido arrojada por las muñecas, una de las cuales tenía una fractura que se produjo cuando todavía estaba con vida. Además, tenía un trauma de cráneo y lesiones petequiales en corazón y pulmones, que fueron considerados indicios de que había sido asfixiada. También se detectaron golpes y otras lesiones anteriores. Mientras tanto, el juicio continuó su curso y los imputados sostuvieron su inocencia e insistieron en el ingreso del supuesto asaltante. Pero los oficiales que investigaron el caso rindieron testimonio e indicaron que encontraron vestigios de sangre en el auto de la pareja, donde habría comenzado la agresión, y luego las manchas sanguinolentas ya mencionadas en la vivienda. Aparte de eso, había partículas de la malla de protección en la camiseta del padre y huellas suyas en la cama que estaba al lado de la ventana desde donde Isabela fue lanzada. Tras todos los testimonios, pruebas y alegatos, al quinto día, el jurado tenía un veredicto. A fin de hacer pública su lectura, y en vista de la avidez tanto de la prensa como de la comunidad en general por conocer el desenlace, el juez solicitó la instalación de unos megáfonos en las afueras del juzgado. Y así fueron declarados culpables. La sentencia para Alexandre Nardoni fue de 31 años y un mes en prisión por el delito de homicidio contra una persona menor de 14 años, triplemente calificado, y agravado aún más por el hecho que la víctima era su descendiente. También le sumaron 8 meses más por el delito de alteración de pruebas. En el caso de Ana Carolina Jatobá, recibió una sentencia de 26 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio contra una persona menor de 14 años, triplemente calificado. La algarabía en las afueras del juzgado fue increíble. Los presentes gritaron, aplaudieron y celebraron felices. Incluso lanzaron fuegos artificiales. Hubo medios que compararon el festejo con un triunfo de Brasil en la Copa del Mundo del fútbol. Eso puede dar idea de la dimensión que había adquirido el juicio en el entramado social del país. La madre y familia de la pequeña se aliviaron por el desenlace y por fin pudieron tener un poco de paz. Desde entonces, los hijos de la pareja Nardoni fueron a vivir con los abuelos maternos y dejaron de usar los apellidos de sus progenitores como una medida de protección. De hecho, las reseñas indican que nunca los llevaron a la cárcel a visitar a sus padres para que nadie conociera sus rostros. Los abuelos paternos, por su parte, relataron posteriormente que evitaban visitar el nicho de Isabela, ubicado en el cementerio Parque dos Pinheiros de Sao Paulo, porque sufrían agresiones por parte de algunas personas. En 2017, se le otorgó a Jatobá la progresión al régimen carcelario semiabierto. Lo mismo logró Alexandre en 2019 con el beneficio de permisos ocasionales. En 2020 se le otorgó uno de ellos motivado a la celebración del Día del Padre, ya que cumplía con los requisitos de ley y esa fue la primera vez que la pareja volvió a estar junta desde el juicio. En junio de 2022,
la justicia le otorgó la libertad condicional a Jatobá para cumplir el resto de la condena prevista en un régimen abierto. El 6 de mayo de 2024, el tribunal le concedió a Alexandre la progresión a régimen abierto, después de cumplir 16 años encarcelado en la penitencia 2 de Tremembé. La decisión fue publicada el mismo día y firmada por el juez José Loureiro Sobiño, en vista de considerar, según afirmó, la buena conducta del imputado, el estatus procesal definido y haber cumplido además con la mitad de la condena. Sin embargo, para poder disfrutar de este beneficio, Alexandre debe cumplir con una serie de requisitos, dentro de los que cuentan presentarse al juzgado de ejecución penal competente o al centro de egreso y atención a familiares cada 3 meses, para informar con respecto a sus actividades. Igualmente le exigen conseguir una ocupación legal dentro de los 90 días siguientes a la salida, pernoctar en su vivienda, no cambiar de residencia ni distrito sin previa notificación al tribunal, no asistir a bares, lugares de juegos y apuestas, ni a ningún otro lugar que se contraponga al beneficio obtenido. Según algunos medios, Jatobá y Alexandre aún continúan juntos. Otros indican que si bien no existe un vínculo entre ellos, se mantienen unidos en función del bienestar de sus hijos. Este caso no solo conmocionó a la sociedad brasileña, sino que llegó a traspasar fronteras, y se escribieron varios libros relacionados con lo sucedido. La historia se ha analizado desde varias perspectivas, lo cual ha generado opiniones encontradas con respecto a la culpabilidad de los acusados. Tal es el caso del libro Isabela, la nueva verdad, del Dr. Paulo Papadreu, en el que expone que la caída de la pequeña fue accidental. Sin embargo, su madre logró evitar judicialmente la circulación de este ejemplar y demandó a dicho autor. También, con una duración de 1 hora 45 minutos, declaraciones inéditas e información bastante detallada, en el año 2023, la importante plataforma de streaming Netflix realizó un documental sobre el caso de Isabela Nardoni, una inocente niña cuya breve historia será recordada por los brasileños. En cuanto a Ana Carolina, logró rehacer su vida. Se casó y tuvo 2 hijos, María Fernanda y Miguel, 2 pequeños que le han dado impulso para seguir adelante después de tan terrible e dolorosa pérdida. Eu me casei faz 10 anos. Seus filhos têm quantos anos? Meu filho mais velho faz 8, agora no final de maio, e a minha filha mais nova fez 4 anos. São o novinhos, Miguel e a né? Maria Fernanda. E mesmo assim a Isabela faz muita falta, né? Com certeza, muita falta. Eu fico o tempo todo imaginando como seria com ela, como seria com os irmãos, a minha vida com ela hoje já adolescente, se formando. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.